Bueno, muchas gracias a Miguel y a todos por haber asistido. Esta es una reunión que sin duda que es muy importante en el sentido de que forma parte de un debate, una discusión que hay sobre el significado de un evento tan importante. Todo este año ha habido toda clase de conmemoraciones de los 100 años de la Revolución Rusa, desde el gobierno ruso actual de Vladimir Putin, un gobierno capitalista encabezado por un ex miembro de la KGB y, digamos, elementos de esa mafia que tomó el poder allí luego de la restauración del capitalismo, pasando por la misma Venezuela, gobernada por el chavismo, que reivindica ese centenario de la Revolución Rusa. Digamos, hay toda clase de reivindicaciones donde se le da toda clase de contenidos distintos a ese hecho histórico, y para nosotros lo que vamos a destacar en esta breve exposición, para después pasar a una discusión más amena, más rica con la intervención de todos nosotros, para nosotros lo importante es destacar lo que consideramos que son los elementos cruciales de lo que fue la primera y hasta ahora única revolución obrera triunfante en el mundo. Tuvo una enorme repercusión entonces, pero la sigue teniendo en este momento, por cuanto, como decía Miguel, sigue ilustrando, sigue marcando el hecho de que los trabajadores pueden tomar el poder y gobernar. Para quienes en ese momento estaban en Rusia, estamos hablando de la época de la Primera Guerra Mundial, discutiendo sobre la perspectiva del país, tenía mucho peso el asunto de la concepción de lo que en ese momento era la socialdemocracia, eran los partidos en los cuales se organizaban los marxistas, agrupaban la Segunda Internacional, el asunto de si era viable, era posible una revolución socialista en un país que no había desarrollado a fondo el capitalismo, que no estaba en las condiciones que estaba un país como Estados Unidos, Inglaterra, que de acuerdo con las previsiones clásicas del propio Marx, eran los países donde era más posible que hubiera una primera revolución socialista. En este caso estaban discutiendo sobre la perspectiva del socialismo en Rusia, y lo que predominaba era la visión de que para salir del zarismo, para realizar las tareas mínimas democrático-burguesas, así llamadas porque todavía no tiene un carácter de ruptura con lo que es un Estado burgués, que para eso era necesario que durante un tiempo gobernara la burguesía. Así que los trabajadores acompañaran a sectores de la burguesía liberal, antizarista, en la realización de tareas, bueno, como cierta reforma agraria, como la imposición de una democracia parlamentaria, acabar con los visos feudales, monárquicos que quedaban todavía en ese país. Y el gran debate que se da, y donde participa en un primer momento Trotsky en 1905, planteando que era posible y además indispensable que los trabajadores encabezaran la conquista de estas tareas. Solamente un gobierno de los trabajadores y los campesinos podía llevar esto a cabo, y que luego en las tesis de Abril Lenin asume también esa perspectiva de que es viable e indispensable, además, que los trabajadores tomen el poder acompañados por el campesinado. Este va a ser un debate muy importante porque, visto en retrospectiva, parecería digamos, muy nítida la forma en que la historia saldó esa discusión, pero indudablemente que en el momento esa era una discusión muy álgida, y donde la posición revolucionaria, la posición de que planteaba que los trabajadores debían asumir la lucha por el poder y por la construcción del socialismo en las condiciones de Rusia, ese era un debate donde estaban en minoría y donde tenían que dar una batalla muy dura por imponer esa perspectiva. Recordemos que para ese momento, además, la socialdemocracia estaba atravesada por una gran crisis. La mayoría de los partidos, y dentro de la mayoría de los partidos, estaba alineada con lo que era la guerra imperialista, la Primera Guerra Mundial. En los parlamentos donde tenía peso la socialdemocracia, votaban a favor de los créditos de guerra para que estos gobiernos capitalistas se embarcaran en una guerra de conquista, en una guerra de rapiña. Solamente la oposición de
Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo en Alemania, los bolcheviques en Rusia y algunos de otros focos minoritarios, se oponía diciendo que eso era una guerra en la cual se iban a llevar a los trabajadores a asesinarse unos con otros al servicio de sus respectivas burguesías. Entonces ahí hubo una primera prueba que tuvieron que pasar los revolucionarios de no alinearse con posiciones nacionalistas, de no alinearse con posiciones chauvinistas. En el medio de esa enorme crisis es que ocurre esta revolución de febrero, la primera revolución en Rusia en 1917, que un país, digamos, destruido por la guerra, con una inflación terrible, desabastecimiento, había que hacer largas filas para poder adquirir pan o cualquier alimento, bueno, situaciones que nos resultan tanto familiares, pero además, digamos, todas las expectativas que el gobierno había creado de que eso iba a ser una guerra sencilla de ganar, digamos, tratando de inflar un sentido patriótico alrededor de ese imperio, el imperio zarista, que en ese momento era el que mayor extensión territorial tenía en el mundo. Bueno, se venía realmente chocando con la realidad, en el sentido de que era una guerra que no terminaba, que no se vislumbraba un próximo final y que tenía un costo terrible para la población en vidas, como decíamos, en las condiciones de vida y la miseria que generaba. Rusia, aunque tenía esas ínfulas de un país imperialista, en realidad era un país relativamente atrasado, con la mayor parte de su población rural. Además, su economía estaba colonizada por capitales franceses y ingleses en el sector financiero, en la industria. Entonces, bueno, era un gigante con pies de barro. Y en febrero comienza un proceso huelguístico encabezado por las mujeres, esto es interesante, en la industria textil. Comienza una serie de huelgas que se trasladan luego a los metalúrgicos y otros sectores. El gobierno reprime y esto lo que termina es propiciando la caída del zarismo. Tiene que asumir un gobierno que se llama así, un gobierno provisional. Esto los trabajadores lo sintieron y así fue, como una revolución, como un triunfo revolucionario. Y entonces entramos en una situación donde es un gobierno extremadamente débil que debe su existencia al triunfo de la movilización de los trabajadores, donde los trabajadores además están organizados, tienen sus asambleas, sus consejos, los llamados soviets. Esa es una condición, digamos, decisiva para que luego pudiera haber una revolución triunfante en octubre. Estos organismos habían nacido en 1905, en esa primera tentativa revolucionaria que hubo contra el zarismo, y aunque fueron disueltos por la represión, siempre quedó en el imaginario de los trabajadores y de los sectores populares que esa era una fórmula, digamos, de organización importante. De hecho, todos los partidos, desde los socialrevolucionarios que estaban ligados más al campesinado, los bolcheviques, todos reivindicaban en su programa la organización soviética. O sea, así fue de profundo el impacto que tuvo en 1905. Y en 1917, cuando triunfa la Revolución de Febrero, la realidad es que ese gobierno solo se puede mantener en pie porque lo apoyan los soviets, porque lo apoyan los consejos de trabajadores, las asambleas de trabajadores campesinos, y hubo incluso algunas asambleas de profesionales, digamos, de abogados, pero principalmente era una forma de organización en la que los soldados, los trabajadores y los campesinos deliberaban, tomaban decisiones, y que el gobierno primero del príncipe del Pop y después de Kerensky dependía del visto bueno y de la aprobación. Había un doble poder, por eso se habla de doble poder. Estaba el poder formal de ese gobierno provisional y el poder efectivo real del cual dependía del gobierno provisional, que era el poder de los soviets. Y durante varios meses los soviets apoyaron a ese gobierno provisional. La mayoría de los partidos que se reivindicaban en ese momento revolucionarios de izquierda, digamos, los bolcheviques, los revolucionarios, otras corrientes, consideraban, bajo ese esquema de que había que desarrollar primero las tareas democráticas de la mano de la burguesía, que había que darle cancha a ese gobierno para que desarrollara su política,
y que en todo caso en un futuro indeterminado los trabajadores podrían luchar por la toma del poder. Es interesante que incluso en marzo hay una conferencia del partido bolchevique que adopta esa resolución. Ellos tenían una formulación que en ese momento que la postularon fueron Stalin y Kamenev, de que había que apoyar lo bueno que tuviera el gobierno y oponerse a lo malo. Todo lo que el gobierno hiciera que desarrollara la revolución había que apoyarlo, y lo que no sirviera para desarrollar la revolución había que oponerse. Lenin, que en ese momento estaba en el exilio, desarrolló un debate muy importante en contra de esas posiciones que eran mayoritarias dentro de la facción bolchevique. Digamos, llega a plantear, además dentro de esa perspectiva se planteaba tanto ese apoyo crítico al gobierno como la búsqueda de la unidad con los mencheviques, que era la otra ala del Partido Socialdemócrata. Entonces, va a ser muy importante esa polémica en el sentido de que Lenin plantea, bueno, hay dos cosas que si hay que romper el partido bolchevique, por esas dos cosas yo estoy dispuesto a hacerlo quedándome incluso solo, y es que consideraba que la unidad con los mencheviques era una traición, y también que apoyar al gobierno provisional era una traición también. Y ese debate es muy importante, tiene mucha vigencia en la actualidad, porque permanentemente surgen toda clase de gobiernos burgueses con sus debilidades, incluso que surgen de procesos como las revoluciones árabes, o que surgen de procesos como fue acá la lucha contra el bipartidismo, en el caso del chavismo, etcétera, que crean grandes expectativas en la mayoría de los trabajadores. Y para los revolucionarios se plantea el debate de si esas expectativas justifican el darle un apoyo crítico a un gobierno burgués. Y lo que planteó en ese momento Lenin, lo que venía planteando Trotsky desde fuera del partido bolchevique, era que eso habría constituido una traición y que no, de ninguna manera eso era admisible. Vamos a tener en cuenta también que la exigencia de la paz, por un lado, era algo que partía aguas y que de alguna manera también demostraba las limitaciones del gobierno de Kerensky. El gobierno de Kerensky, que como decíamos se hacía llamar revolucionario por ser fruto de ese proceso, tenía compromisos con otras potencias imperialistas y le daba continuidad a una guerra imperialista. En ese sentido, para Kerensky romper su compromiso con el imperialismo para disciplinarse a lo que era la exigencia de los soviets, que era interrumpir la guerra, ir a la paz, era una frontera que no estaba dispuesto de ninguna manera a cruzar, tocar los intereses del latifundio, hacer una reforma agraria que le diera tierras a los campesinos sin tierra. Eso era una frontera que tampoco podía cruzar, ni mucho menos hablar de, digamos, de ir al socialismo, siendo al fin y al cabo un gobierno burgués. Es así como en julio se dan estas famosas jornadas, las jornadas de julio, que son una derrota, digamos, una batalla, no fue la derrota definitiva, porque el movimiento siguió en pie, el movimiento siguió en condiciones de seguir dando la lucha, pero ante un intento que hubo del gobierno de Kerensky, que tenía el gran problema de que los soldados estaban en una situación de semi-insubordinación y todos los que estaban en Moscú y Petrogrado en realidad estaban disciplinados más al soviet que al propio gobierno. Entonces, para tratar de romper eso, hay un intento de mover una parte de esas tropas hacia el frente de guerra, y eso generó una serie de protestas muy importantes. Los bolcheviques estaban en contra de hacer una insurrección en ese momento, consideraban que era prematuro. Y de hecho, bueno, hubo represión, esas protestas donde había sectores radicalizados que planteaban que había que tomar el poder en ese momento. Eso no se logra, el gobierno arremete duramente contra los bolcheviques, se intensifica toda esta propaganda acerca de que, digamos, acusándolos de ser agentes del imperio alemán, una cosa también que no es tan conocida, un gobierno burgués de izquierda que acusa a la izquierda de ser agentes del imperio, en este caso del imperio alemán, incluso, bueno, apoyándose en el hecho de que Lenin
y Zinoviev y otros dirigentes bolcheviques habían llegado a Rusia en parte en base a un acuerdo con el gobierno alemán que les había brindado un vagón precintado que no iba a ser revisado para cruzar toda la línea del frente de guerra hasta llegar a la frontera con Finlandia. Bueno, se intensificó esta persecución, Trotsky fue detenido, digamos, hubo una arremetida fuerte contra los bolcheviques. Seguían siendo mayoría en el Soviet los partidos conciliadores, que ahora incluso tenían 5 ministros en el gobierno de Kerensky. Bueno, todos los discursos acerca de la acumulación de fuerza, ese tipo de discursos que suelen tener las organizaciones reformistas, lo usaban a fondo los socialistas revolucionarios y los mencheviques para justificar esa participación al gobierno, incluso para demostrar que de alguna manera era un gobierno que era presionable, que bueno, hasta podemos meter ministros ahí. Pero vamos a revisar entonces qué fueron las famosas tesis de abril de Lenin. Porque acá él sintetiza, este fue un artículo que fue publicado en el Pravda con una nota muy crítica de los directores del periódico. Realmente la posición de Lenin era minoritaria, pero viendo lo que es este documento y que después se va a hacer mayoritario, él va a lograr persuadir a la mayoría del partido de asumir ese programa, vemos realmente cuáles son los ejes que dividen la discusión en el partido bolchevique y en general en los soviets. Primer planteamiento que hace Lenin dice que la guerra sigue siendo imperialista, o sea que el hecho de que haya caído el zar, que esté gobernando Kerensky, no cambia el contenido de la guerra en sí. Es decir, no pasa a ser una guerra donde los trabajadores rusos deban colocarse del lado del gobierno y que ahora el contenido haya cambiado. Sigue siendo una guerra imperialista que debe ser repudiada. Esto es en polémica directa con quienes plantean el llamado defensismo revolucionario, es decir, que para preservar ese proceso revolucionario había que defender la posición de Rusia en la guerra. Eso era lo que defendían Kamenev y Stalin en marzo del 17. Lenin dice no, sigue siendo una guerra imperialista. Segunda tesis de abril, dice, febrero marca la primera etapa de la revolución, pero falta la segunda. Es decir, esto no es solo sino un primer peldaño hacia una segunda etapa que está por realizarse. Hay que desenmascarar, esta es la tercera, al gobierno como un gobierno burgués. Por más que se apoye en el Soviet, que tenga ministros, trabajadores y campesinos, sigue siendo un gobierno burgués. ¿Y esto por qué? Bueno, porque preserva las relaciones de producción capitalista, fundamentalmente expresa es un sector de la burguesía liberal que por su debilidad hace concesiones y permite libertades democráticas que no hubo bajo el zarismo, pero no tanto por su propia voluntad, sino por necesidad. Sigue siendo un gobierno burgués, y eso hay que explicarlo a los trabajadores. La cuarta tesis dice que los soviets son la única posibilidad de gobierno revolucionario. Eso es importante en la medida en que mucha gente percibía a ese gobierno como revolucionario. El gobierno se presentaba además a sí mismo como revolucionario permanentemente. Lenin dice no, solo puede cumplir un rol revolucionario un gobierno de los soviets. La quinta tesis dice, bueno, hay que polemizar en contra del parlamentarismo, en contra de las ilusiones de que ganando cada vez más diputados va a poder transformarse gradualmente el régimen, un régimen al servicio de los trabajadores. Y también hay que hacer una propaganda en contra del ejército. El ejército sigue siendo una institución reaccionaria, burguesa, represiva, en contra de los trabajadores y de los campesinos. Y esto tiene que ser mediante la autoorganización de los trabajadores y los campesinos en milicias para su propia defensa. La sexta tesis, promover los soviets de campesinos y la reforma agraria, la liquidación del latifundio. Ya estos, digamos, puntos que vienen son más programáticos. La necesidad de estatizar la banca, de tener un banco nacional único. La necesidad del control obrero, o sea, que se abran los libros de contabilidad de las empresas para ver si es verdad cuando dicen que no pueden aumentar los salarios, cuáles son sus márgenes de ganancia y si es verdad que no pueden hacerlo. También un control de la distribución para garantizar el derecho a la alimentación y a la dotación de los distintos bienes a la población.
por parte de los soviets, también esa distribución. La novena tesis plantea la necesidad ya, digamos, de una ruptura total con el menchevismo. Hasta ese momento ambos se reivindican, aunque tienen su disciplina partidaria diferenciada, ambos son del Partido Socialdemócrata. Lenin dice, bueno, olvidémonos del Partido Socialdemócrata, vamos a fundar un partido comunista y vamos a hacer un congreso partidario para cambiar el programa. Y el 10º punto es la necesidad de crear una nueva internacional. Siempre en los documentos de los bolcheviques, particularmente, bueno, todo lo que eran las elaboraciones de Lenin, nunca se pierde de vista la dimensión internacional de la lucha. Y, por supuesto, él ve la lucha en Rusia como parte de la necesidad de construir un reagrupamiento de la unidad de los revolucionarios, visto que había caído en la bancarrota total la Segunda Internacional al apoyar a sus respectivos gobiernos, cada partido en esa guerra imperialista. Como les decía, eso se publicó con una nota muy crítica, prácticamente desautorizando a Lenin. O sea, en el Pravda decían, bueno, no compartimos estas tesis radicales, digamos, equivocadas de Lenin. Pero, por un lado, esto inicia lo que va a ser un debate muy importante y que va a llevar eventualmente a la mayoría del partido a asumir esas tesis, y también va a propiciar la unificación de Trotsky y su corriente en el partido bolchevique, pues hasta los momentos Trotsky era precisamente quien planteaba este programa, la necesidad de que los trabajadores encabezaran la revolución en alianza con el campesinado, pero con el rol dirigente. Eso también es una formulación audaz, porque los trabajadores eran muy minoritarios en el contexto de la sociedad rusa y, digamos, de las nacionalidades bajo el yugo del imperio zarista en ese momento. Bueno, esto va a ser aprobado en la conferencia bolchevique del 24 al 29 de abril. Después de estas jornadas de julio va a venir otra prueba muy importante para la revolución, que va a ser el intento de golpe del general Kornilov. Hubo un intento, obviamente había mucha crisis en los sectores burgueses, había sectores que desertaban al gobierno de Kerensky, que lo veían como demasiado débil, que eran partidarios de una salida dura, y el intento de golpe de Kornilov expresa a esos sectores que lo que dicen, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar con esto de que sean los trabajadores, los campesinos, los soldados los que en realidad tienen el poder? Hay que liquidar esto, y sobre todo liquidar al partido bolchevique, que es una amenaza terrible. Entonces, ese intento de golpe lo encabeza este general, básicamente reclutando tropas entre los cosacos, en el centro del imperio zarista, o en ese momento del Estado ruso. Y ese intento fracasa básicamente, digamos, casi sin derramamiento de sangre. Sabotaje de los rieles, donde se venía desplazando las locomotoras y los trenes con las tropas de Kornilov, un trabajo de infiltración y de propaganda dentro de sus tropas, digamos, toda una serie, la movilización también importante, la demostración de fuerza en Puya, en Petrogrado, por parte de los trabajadores. Todo eso fue desmoralizando a las tropas golpistas, y al final los tipos se rinden prácticamente sin llegar a disparar un tiro. En ese momento se defendió al gobierno de Kerensky, pero fue, digamos, famosa esta formulación donde se llamaba a los trabajadores a apoyar el fusil en el hombro de Kerensky, y después se saldará a cuentas con Kerensky. O sea, apuntar contra Kornilov apoyándose en el hombro de Kerensky, y efectivamente así fue. Pocos meses después ya se estaba discutiendo el asunto de la insurrección. El debate que se daba al interno del Soviet era en polémica con los sectores mayoritarios que eran conciliadores con el gobierno. En un primer momento estaba la formulación de fuera los ministros burgueses del gobierno, pero Lenin, cuando insiste en el asunto de no crear expectativas en el gobierno de Kerensky, de que siendo un gobierno burgués pueda dejar de ser burgués, lo que plantea
eventualmente es esa consigna de todo el poder a los soviets. Es decir, plantearle a unos soviets, ahí también una base política, que eran mayoritariamente conducidos no por el bolchevismo, sino por el menchevismo, que debía tomar el poder en sus manos. Esta propaganda sistemática y la renuencia de los mencheviques de romper con el gobierno y de concretar esa consigna fue llevando, además, bueno, la realidad misma, digamos, de que la miseria de la guerra, todos los problemas seguían agravándose, de que efectivamente en los hechos quedaba demostrado que ese gobierno no era salida, fue lo que le fue ganando la mayoría en esas organizaciones de trabajadores a los bolcheviques. Es importante en ese sentido, entonces, subrayar el hecho de que la Revolución de Octubre es una revolución en contra de un gobierno de conciliación de clases. Todos estos gobiernos, el de Angola, el de Nicaragua, el de Venezuela, que reivindican la Revolución rusa, bueno, es una cosa tremendamente paradójica, porque la Revolución rusa se hizo en contra de los equivalentes a ellos en ese momento en Rusia, los que eran partidarios de la conciliación de clases, los que, llamándose revolucionarios, administraban el capitalismo. Por eso creo que planteaba que de Kerensky había sido el primer gobierno de Frente Popular de la historia. El Frente Popular, después el estalinismo en el año 35 iba a promover esa fórmula, iba a plantear que el Frente Popular era la táctica obligatoria para los partidos comunistas en el mundo, es decir, buscar alianzas con sectores de la burguesía progresista, antiimperialistas, nacionalistas, del mismo modo en que Stalin y Kamenev en marzo del 17 planteaban no hay que apoyar lo bueno y criticar lo malo. Bueno, ese planteamiento después se convirtió en prácticamente una estrategia internacional bajo esa denominación de los frentes populares. Pero en realidad si pudo triunfar esa Revolución de Octubre fue precisamente porque derrotó un gobierno de Frente Popular. Quería mencionar un poco lo que fue el papel de las mujeres. Ya decíamos que en febrero fue fundamental el primer empujón que tuvo el movimiento belguístico que iba a dar con la caída del zarismo, lo iniciaron las mujeres en el sector textil. Bueno, dirigentes como Alejandra Kollontai, la principal dirigente del movimiento campesino era del Partido de los Socialrevolucionarios, era una mujer también, es decir, tuvieron un rol muy importante y esto se refleja en enormes conquistas al cabo del triunfo de la revolución. Por ejemplo, una de las primeras es la legalización del matrimonio civil y del divorcio como un simple trámite administrativo a petición de una de las dos partes, muy rápido y muy sencillo. Eso es un golpe muy grande para la Iglesia, digamos, la autoridad de la Iglesia en términos de lo que es el matrimonio eclesiástico. El derecho al aborto, esto se conquista en noviembre de 1920 con argumentos muy avanzados, digamos, que tienen plena vigencia. El asunto de que el aborto es una realidad de la sociedad y la única manera de que no sea un problema de salud pública, en el sentido de que mueran o sufran terribles penurias por realizar abortos en condiciones inseguras, poco salubres, incluso que sean extorsionadas por el hecho de la clandestinidad del aborto. Esto en noviembre de 1920 se logra. Lamentablemente después, en 1936, como parte del flujo y de la reversión de las conquistas iniciales de la revolución, Stalin lo va a criminalizar nuevamente. En cuanto al operativo en sí de la toma del poder, el asalto del Palacio de Invierno, entendiendo que existía esta situación de doble poder, que la situación del gobierno además era cada vez más precaria, que realmente los pilares de ese gobierno eran los soviets. En el momento en que los bolcheviques ganan la mayoría de los soviets, ya era prácticamente un problema técnico-militar menor, porque ya el gran problema político estaba resuelto. En realidad, con que los soviets dejaran de apoyar a ese gobierno, ya ese gobierno se evaporaba, prácticamente cesaba de existir. Y entonces, bueno, en realidad ese asalto al Palacio de Invierno fue también casi influente.
hubo muy pocas bajas y fue una cosa relativamente sencilla que la ejecutó de manera certera y muy limpia el comité militar que se creó para ese operativo. Al día siguiente de la toma del poder se realiza una gran asamblea de los soviets que ratifica este gobierno como gobierno de los soviets. Y vamos a ver algunas de las primeras medidas que se toman, esto en el periodo entre octubre del 17 y enero del 18. Bueno, lo primero que se hace es, cumpliendo con esa consigna muy sencilla que era pan, paz y tierra, bueno, lo primero que se plantea es la proclamación de una paz sin anexiones y fin de la diplomacia secreta. El asunto de la paz sin anexiones era una propaganda muy importante porque era para destruir toda la propaganda patriotera que planteaba que era una guerra justa. El bolchevismo siempre planteó que era una guerra de rapiña y de conquista, entonces precisamente por eso el planteamiento de una paz sin anexiones, además inmediata porque era el clamor de la población. Y el fin de la diplomacia secreta para que la gente supiera qué era lo que se estaba en realidad disputando y que no fuera una cosa que se en conciliábulos, digamos, secretos, las burguesías respectivas estuvieran allí digamos, pactando cosas a las espaldas de quienes en realidad habían puesto todos los sacrificios de la guerra. Otra de las medidas muy importantes es la apropiación de los latifundios y la entrega de las tierras, incluso el llamado a los campesinos a tomar los latifundios. Esto antes de que se concretara la unidad obrero-campesina, que eso va a ser posteriormente en un congreso de campesinos. En el primer momento, esta es una de las primeras medidas que toma el gobierno de los bolcheviques, el gobierno de los soviets y trabajadores, es la apropiación y la entrega de las tierras, pero, como decía, llamando a los campesinos a ejecutarlo por su propia iniciativa. Otra medida, bueno, la suspensión de los alquileres, moratorio de los pagos de los alquileres en las ciudades. Se proclama el derecho de autodeterminación de las naciones. Recordemos que en ese momento había varias nacionalidades allí. Eso va a derivar inmediatamente en la independencia de Finlandia. Ahora que hay mucho debate en torno a Cataluña, en Kurdistán, en distintos procesos separatistas que hay en el mundo, la posición clásica que ha defendido el marxismo a partir de las formulaciones de Lenin ha sido el de respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y esto también va a ser algo en lo que se va a retroceder posteriormente bajo el estalinismo, en el sentido de que ese derecho a la autodeterminación va a ser realmente cercenado. Se establece que el salario de los ministros debe ser igual al de un obrero promedio, que la educación es pública y laica, como ya decía, el matrimonio civil y el derecho al divorcio, la estatización de la banca, la abolición de los títulos nobiliarios, la anulación de la deuda externa, y ya comenzando el año 1918 la formación del Ejército Rojo, un ejército distinto de los ejércitos burgueses en el sentido de que tiene un régimen democrático, no tiene los privilegios y las diferencias grotescas que tiene un ejército burgués. Es un ejército básicamente formado a partir de esos embriones de autodefensa que ya existían en los soviets. Ya en noviembre de 1919 se iba a fundar la Tercera Internacional. Entonces, como vemos, gran parte de ese programa que planteó Lenin en las tesis de abril se iba a concretar muy rápidamente. Es decir, los bolcheviques no se disolvieron en una demagogia de, bueno, vamos a ver cuando las condiciones sean propicias, vamos a esperar, sino que fueron realmente a la ejecución de todo lo que había sido ese programa con el que habían agitado para la toma del poder, y una vez que lo tuvieron, bueno, lo usaron para eso. Como les decía, bueno, es posterior al asalto del Palacio de Invierno y a estas primeras medidas que se realiza el Congreso Campesino, donde los bolcheviques eran una minoría significativa, pero de apenas un 20% de ese congreso. La mayoría lo tenían los socialistas revolucionarios de izquierda. Y bueno, fue un debate muy importante. En realidad era crucial que hubiera un apoyo de ese congreso campesino al gobierno, sino también el gobierno no habría durado
habría durado mucho. O sea, quedaba un poco en la misma situación que estaba Kerensky respecto de los soviets. Ahora quedaba el gobierno de los soviets de trabajadores y soldados respecto de los soviets de campesinos, que eran la enorme mayoría del país. Entonces se acuerda una fórmula para la participación de los delegados de campesinos en el gobierno, y entonces ahí se cristaliza esa fórmula de alianza obrero-campesina, de gobierno obrero-campesino. Después, bueno, realmente a partir de diciembre del 17, con las primeras invasiones de tropas francesas e inglesas, ya a comienzos de 1918, va a venir la verdadera prueba, digamos, y la verdadera confrontación militar, que no fue el asalto al Palacio de Invierno, sino la guerra civil. Una guerra civil terrible. Bueno, ahí sí tuvo efectos devastadores en la economía, se redujo tremendamente la actividad industrial, hubo muchas zonas sometidas a hambrunas terribles. Tropas de unos 17 países invadieron territorio gobernado por los soviets, y esto es lo que va a llevar a la expropiación total de la burguesía. No había ocurrido entre estas primeras medidas que yo estaba mencionando. La expropiación va a venir como respuesta a esa declaración de guerra y a esa adopción de métodos de guerra civil por parte de la burguesía y de potencias extranjeras. Hay que decir que, bueno, que la apuesta que siempre tuvieron los bolcheviques era a que la revolución se expandiera, que Rusia fuera un empujón para que el resto de Europa también viera sucumbir al capitalismo y que los trabajadores pudieran tomar el poder. Hubo importantes revoluciones en Alemania, Hungría, Italia, Bulgaria, pero lamentablemente no fueron revoluciones triunfantes, sino que fueron derrotadas. Entonces, esto es lo que va a crear las condiciones, lamentablemente, de aislamiento, combinado con el costo terrible económico, social, que tuvo la guerra civil, para que en esas condiciones de miseria y aislamiento se consolidara el fenómeno que se denominó la burocratización de la Unión Soviética. Por cierto que muchas veces se piensa que es Trotsky el que hace la primera caracterización de ese sector, de esa casta privilegiada como burocracia, pero ya Lenin caracterizaba al Estado soviético como un Estado obrero burocratizado. O sea, evidentemente que había elementos, y Lenin era un autocrítico feroz, fue uno de los primeros en advertirlo, que ya había elementos de burocratización antes del 24, obviamente. Sin embargo, bueno, este proceso del que hablamos lleva a un reacomodo, al reflotamiento de las viejas tesis de buscar, digamos, fórmulas. En su momento el menchevismo, la mayor parte de la socialdemocracia apostaba a que la burguesía podía desarrollar durante una etapa tareas de la revolución democrática burguesa. Bueno, eso el estalinismo lo retoma cuando plantea la revolución por etapas, cuando plantea lo de los frentes populares otra vez, una táctica fija prácticamente para todo el mundo, impulsada por la Tercera Internacional, de que debía irse a alianzas con sectores de la burguesía, e incluso en una respuesta, digamos, casi desesperada al aislamiento de la URSS, abandonar el internacionalismo y plantear que era posible construir el socialismo en un solo país, porque la Unión Soviética tenía condiciones particulares en términos de riquezas naturales, extensión territorial, población, etcétera, que no habían sido quizá previstos por quienes propugnaban desde su inicio del socialismo científico. El internacionalismo no había previsto que en un país como Rusia pudiera triunfar una revolución, y por lo tanto era factible impulsar el socialismo en un solo país. En los hechos, esto lo que fue configurando fue lamentablemente la reversión de muchas de las conquistas iniciales de la Revolución de Octubre. Veíamos algunos casos, por ejemplo en el caso de la mujer, como un retroceso en algunas conquistas. En el arte, que hubo un florecimiento espectacular de las vanguardias, en la música, en el teatro, el cine. Lamentablemente, entonces, también hay un retroceso tremendo allí, se regimenta el arte en términos de la doctrina del realismo socialista,
es decir, como un arte que tiene que ser funcional a la propaganda del gobierno. Se liquida esa democracia de los soviets, se pasa a una regimentación policíaca total de la vida social en la Unión Soviética, y a la larga eso incide en la restauración del capitalismo. Vemos como, bueno, de todos los países que posteriormente a la Unión Soviética apropiaron a la burguesía, el caso de China, Vietnam, Cuba, el este de Europa, Rumania, Bulgaria, Hungría, Polonia, en todos de una manera u otra se restauró el capitalismo. En algunos casos lo restauró totalmente un partido comunista que se mantuvo en el poder, como el caso de China, Laos, Corea del Norte, Cuba, y en otros ese proceso se combinó también con la caída de esos regímenes. Pero en definitiva, al no expandir la revolución, al abandonar la perspectiva internacionalista, se sentaron las condiciones para la reversión de esa enorme conquista para la humanidad que fue la primera revolución obrera triunfante en el mundo. Hubo posibilidad de que hubiera nuevos triunfos de los trabajadores, nuevas revoluciones del tipo de octubre, es decir, donde organismos democráticos de los trabajadores, de los soldados, los campesinos, tomaran el poder. Hubo, bueno, quizás la más clara fue la de Bolivia en 1952, donde una insurrección de los mineros, armados con dinamita, prácticamente destrozan al ejército burgués, toman el poder, fundan la COP, que eso viene a ser un organismo de tipo soviético, la Central Obrera Boliviana. Prácticamente tienen el poder en sus manos y lamentablemente se lo ceden a un gobierno del tipo de querencia, o sea, al gobierno del MNR, Movimiento Nacionalista Revolucionario. Bajo la expectativa, bueno, de eso, de apoyar lo bueno, criticar lo malo, apoyar lo que sirva para profundizar la revolución, oponerse a lo que tienda a la contrarrevolución, y lamentablemente, bueno, lo que terminó fue consolidando, eso fue un Kerensky triunfante, podría decir, en vez de un octubre triunfante, un Kerensky triunfante. En este caso hubo un sector del trotskismo que tuvo un rol análogo al de la posición de Stalin Kamenev, o sea, también a lo interno del trotskismo ha habido esos debates, que fue el sector encabezado por Michel Pablo, que era partidario del apoyo a ese gobierno burgués en Bolivia, planteando que no había posibilidad todavía de avanzar hacia el socialismo, de tomar el poder. Y bueno, el resultado es ya conocido por todos. Para ir cerrando ya, pienso que el debate que tenemos que dar precisamente con los Vladimir Putin, con los Nicolás Maduro, incluso con sectores del peronismo que sacan sus afiches y hacen sus charlas sobre los 100 años de la Revolución de Octubre, o el estalinismo, que fue el enterrador de la Revolución de Octubre, pero que trata de bañarse con el prestigio de lo que fue esa gigantesca revolución. Realmente lo importante es que nosotros destaquemos cuáles fueron los elementos centrales, cruciales de la Revolución de Octubre. ¿Contra quiénes se realizó? ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo que enfrentar el sector revolucionario que encabezó esa enorme revolución? ¿Cuál era la doctrina internacionalista en la cual ellos concebían que se enmarcaba su proceso de lucha? Es decir, en definitiva, más allá de la distancia, más allá de que digamos, un proceso histórico no se va a repetir nunca de la misma manera, no va a haber una nueva revolución de octubre exactamente igual, porque bueno, las situaciones históricas van modificándose. Sin embargo, las lecciones centrales siguen teniendo vigencia en la medida en la cual, digamos, sigue siendo la única salida para la emancipación de los trabajadores y de los sectores oprimidos y explotados, la toma del poder, de que esto exige una construcción de organismos autónomos, propios de la clase trabajadora, de los sectores explotados y oprimidos, de tipo soviético, podrán tener el nombre que tengan, los nombres van a variar, pero que en su principio son efectivamente eso, organismos de la propia clase para el ejercicio del poder, y
digamos que no puede haber salida por la vía de cambios graduales administrados por sectores de la burguesía. O sea, estos gobiernos de conciliación de clases del tipo Kerensky, o sea, más débiles o más fuertes, no van a conducir hacia la emancipación de los trabajadores. No puede, digamos, un revolucionario hacer otra cosa que denunciar el carácter de clase que tienen estos gobiernos y apostar, tener confianza en que es posible construir un partido que libre una lucha consecuente en defensa de los intereses de los trabajadores, de los campesinos, de los sectores populares, urbanos, empobrecidos. Todo esto en la perspectiva de la construcción de una sociedad nueva, de esa sociedad que se pudo vislumbrar en octubre del 17 cuando los trabajadores y los campesinos tomaron el poder en Rusia. Así termino. Bien. En los países, digamos, imperialistas, en Francia, Alemania, hay sectores de trabajadores que tienen condiciones materiales de existencia muy superiores a las que tienen los trabajadores en Venezuela o en otros países periféricos. Sin embargo, tanto en esos países hay una enorme estratificación de la clase trabajadora, donde hay los sectores inmigrantes, los sectores que están en los sectores más deprimidos, digamos, que tienen condiciones peores de trabajo, como también sobre todo a nivel mundial. Cuando nosotros decimos que tenemos una perspectiva internacionalista, no solamente es por un imperativo ético de que los trabajadores deben unirse porque tienen mucho más en común que lo que los separa, sino también es por un problema analítico, es decir, el capitalismo es un sistema mundial. Entonces, en ese sentido, cuando se discutía en Rusia y actualmente si se discute, están las condiciones dadas para luchar por el socialismo, se han desarrollado lo suficientemente las fuerzas productivas. Lo que tenemos que preguntarnos es, o la respuesta que tenemos que dar tiene que ser una respuesta desde el punto de vista mundial. O sea, la fuerza productiva a nivel mundial está lo suficientemente desarrollada como para plantearse la superación de este sistema, no de un país aislado, sino de su conjunto, porque resulta que todos los países están engranados en ese mismo sistema, y sobre todo actualmente, además, que ya todos los países son capitalistas, o sea, los ex países donde había regímenes de tipo estalinista, ya todos han restaurado. Entonces es un sistema integrado, y en ese sentido lo concebían los bolcheviques cuando hicieron la revolución. Ellos no estaban pensando, bueno, vamos a hacer una revolución para gobernar nosotros en Rusia y después veremos, sino decían, bueno, este es el primer paso de la revolución europea y de la revolución mundial, y lo ligaban al éxito de su empresa. O sea, si no había revolución mundial, no veían perspectiva de éxito. Eso después, por eso va a ser muy importante el giro del estalinismo, porque es un cambio, digamos, de 180 grados a esa concepción. Y entonces cuando nosotros vemos, bueno, ¿está desarrollado el capitalismo a nivel mundial? La respuesta muy claramente tiene que ser que sí. Incluso a un punto donde la destrucción de la naturaleza, digamos, adquiere un ritmo alarmante, o sea, se está comprometiendo ya por esa vía, digamos, ambiental, las condiciones de existencia, digamos, del proletariado y de la humanidad en su conjunto. Entonces, ese es un primer problema. Luego, por ejemplo, para llevarlo al caso de Venezuela, pues cuando decimos una revolución democrático-burguesa o una tarea democrático-burguesa o un objetivo democrático-burgués, cuando Lenin y Trotsky plantean que es posible luchar por la revolución socialista en Rusia, lo que están es quitándole lo burgués. O sea, no están negando que hay tareas democráticas. Una tarea democrática, bueno, la conquista de un derecho que podría existir sin cuestionar la existencia del capitalismo. Por ejemplo, una jornada de 8 horas, o un salario mínimo igual a la canasta básica, o que haya paz, que no haya guerra interimperialista. Todos esos objetivos en sí mismos no son socialistas. El derecho al aborto, el derecho al matrimonio, al divorcio, todo eso son tareas democráticas. La reforma agraria incluso, toda la industrialización del país, son tareas democráticas. Entonces, ellos le quitan los burgueses porque ellos dicen, se creía hasta ahora que forzosamente esas tareas las tenía que encabezar la burguesía, y nosotros decimos que no. Es más, nosotros decimos que si no lo hace el proletariado no se va a hacer. En el caso de Venezuela, veamos, desde que es un país petrolero, bueno, Gómez, Pérez Jiménez,
el tutofijismo, el chavismo, todos han apostado a que el desarrollo del país sea una tarea democrático-burguesa. O sea que realmente la renta petrolera se siembre, como fue la consigna histórica, sembrar el petróleo, y que eso lo haga un sector de la burguesía nacional comprometido con el desarrollo del país, etcétera, etcétera. Uno pensaban que iban a ser los empresarios ligados a los militares, el militarismo. Bueno, luego cada uno apostó a su sector burgués, incluyendo el sector más reciente, bueno, el sector emergente de la burguesía, la boliburguesía. Y todos han fracasado. Nosotros respondemos, tal y como respondió en su momento el bolchevismo, que esas tareas son democráticas, pero no son democrático-burguesas. O sea, la única manera de que haya una planificación económica democrática que ponga la renta petrolera al servicio del desarrollo nacional, que no se siga dilapidando, que no se siga saqueando, que no siga alimentando la fuga de capitales, el pago de deuda externa, engrosando las arcas de Chevron, del Repsol. La única manera de que eso ocurra es que haya una planificación democrática de la economía, y eso solo puede ocurrir si hay un gobierno de las organizaciones populares y de los trabajadores. Por lo pronto puede parecer una perspectiva tanto lejana, bueno, no está, por lo que tú dices, las condiciones de dispersión, de atomización y de debilidad del movimiento obrero nos lo ponen un poco lejos. Pero lo crucial es, partiendo de la situación actual, no perder ese objetivo, no perder esa perspectiva. Y en ese sentido, entonces uno va ordenando todas las tareas. La pregunta es, ¿qué hacer actualmente? Bueno, nosotros tenemos que ordenar desde lo pequeño, desde lo que estamos haciendo cotidianamente, desde el hoy, hacia esa perspectiva, que bueno, ¿cuáles son las primeras grandes carencias que tiene el movimiento obrero para ponerse en pie con fuerza? Bueno, organización y autonomía. O sea, tenemos que, porque efectivamente eso fue lo que caracterizó a la Revolución de Febrero, que posibilitó la Revolución de Octubre, que había organizaciones fuertes de los trabajadores, de los campesinos, y eran tan fuertes incluso que tuvieron su expresión entre los soldados. O sea, muy por el contrario de lo que plantea la propaganda chavista de una unidad cívico-militar, al contrario, una unidad obrero-campesina que era tan fuerte que tuvo una expresión entre los campesinos y los obreros que estaban uniformados como soldados dentro del ejército boliviano, y que se insubordinaron y que quebraron la disciplina del estamento militar. Fueron pactados y no al revés. Exacto. Fueron la expresión de la clase trabajadora ahí dentro, en contra de los oficiales, que eran la expresión de la burguesía. No una unidad con generales ni con oficiales, sino una unidad de los trabajadores y los campesinos en contra de la burguesía, dentro, llevando la lucha de clases al interno de la misma institución militar. Cuando el gobierno acá planteó esa consigna de fábrica abandonada, fábrica tomada y fábrica estatizada, como decía Miguel, se dieron los primeros dos pasos. Hubo sí, fábricas abandonadas que fueron tomadas, pero lo de fábrica estatizada se reemplazó por fábricas reprimidas. O sea, Sanitario Maracay, una represión tremenda, Fundimeca, la planta de reciclaje de Mérida, Sidor. Antes de la estatización hubo decenas de heridos y de detenidos por parte del gobierno para tratar de quebrar esa lucha. Entonces, son esos hechos de la lucha de clases los que evidencian precisamente el carácter que tienen estos gobiernos, que tienen un doble discurso. Se plantea como gobierno de los trabajadores, pero que precisamente, como planteó Lenin, para nosotros un gobierno de los trabajadores no es un gobierno encabezado por un trabajador, sea Lula o el caso de Maduro, que en algún momento fue chofer, etc. No es que lo encabece un trabajador, es que lo integren las organizaciones de los trabajadores, una cosa totalmente diferente. Tal como él decía, solo consideramos revolucionario un gobierno de los soviets, en nuestro caso ampliamos el término de soviet para decir organizaciones de los trabajadores, de los sectores oprimidos y explotados. Habría que hacer una acotación, pues bueno, nosotros decimos, la revolución de octubre fue la primera y hasta ahora única revolución obrera triunfante, porque se dieron esas condiciones, fueron las organizaciones de los trabajadores las que tomaron el poder. Pero eso no significa decir que no hubo más revoluciones, no solo las revoluciones obreras, digamos, que fueron derrotadas, sino también, bueno, hubo revoluciones de otro tipo que sería material para una discusión más amplia en otro momento, pero bueno, las revoluciones anticoloniales en África y Asia, la revolución sandinista que liquidó el ejército burgués y
que por recomendación trágicamente de la dirección cubana le dijo no hagan de Nicaragua otra Cuba, es decir, no vayan a expropiar, no se les ocurra expropiar a la burguesía, no se les ocurra hacer lo que nosotros hicimos. Lamentablemente se quedó en el marco del capitalismo. Entonces, bueno, la mayoría se quedaron dentro del marco capitalista, Angola, en fin, Vietnam. Otras fueron a hacer una confiscación de la propiedad capitalista, pero como decíamos, no lo hizo un gobierno integrado por las organizaciones de los trabajadores, sino eran otro tipo de procesos más bien con ejércitos campesinos, ejército popular. Que la diferencia que tienen fundamental es que tienen una disciplina y unos métodos de funcionamiento distintos. Los soviets, las asambleas tenían una dinámica democrática, eran expresiones de la democracia obrera, mientras que los ejércitos tienen su disciplina vertical, incluso las guerrillas y los ejércitos campesinos. Entonces, bueno, hay condicionantes en cuanto a cómo va a ser el proceso político posterior a partir de ese germen de cómo está organizado políticamente. Algo que tienen en común todos los nuevos reformismos, o sea, digamos, el chavismo, Syriza en Grecia, Podemos en el Estado español, todas estas organizaciones que ahora van a la cola de ellos, porque bueno, Podemos tiene a la cola a Izquierda Unida, que son los elementos del antiguo Partido Comunista Español. En el caso de Syriza, bueno, ha mostrado tras de sí a gran parte del reformismo. En el caso del chavismo, bueno, vemos que el PSB, el PPT, etcétera, van como perritos falderos ahí del gobierno. Lo que tienen todos en común es precisamente esa concepción etapista, esa concepción de que digamos, hay que colaborar con sectores de la burguesía para que gobiernen. Y nosotros no es que seamos maximalistas y que planteemos, bueno, no, hay que hacer una revolución socialista mañana, aunque no exista todavía ese sujeto que pueda llevarlo a cabo, pero lo que sí somos implacables es en no prestar ninguna colaboración a nuestros enemigos de clase, o sea, en ser consecuentes en ir haciendo desde hoy las tareas que tenemos que hacer para avanzar en la dirección de la revolución, en la dirección de que realmente gobierne los trabajadores. Por eso esas tareas que principales tenemos ahora es, bueno, construir un partido de los trabajadores, construir un partido revolucionario, como lo que intentamos hacer con el PCL, favorecer un cada vez mayor grado de organización autónoma de los trabajadores, de los sectores campesinos, populares, etcétera, donde vamos a incidir, porque va a ser en definitiva la combinación de esas dos cosas, digamos, una dirección política y de un fuerte tejido organizativo de los sectores explotados y oprimidos de manera independiente, lo que puede confluir para llevar a cabo el tipo de cambio de fondo que necesitamos. Sobre las alianzas y los frentes, un poco como lo explicaba Miguel Ángel, nosotros no estamos negados a las alianzas de los frentes, incluso en casos extremos con sectores de la burguesía. Pero el asunto es el para qué de esa alianza. El caso del PCD es un buen ejemplo, porque previo a la caída de Pérez Jiménez, que formó parte de un frente importante contra la dictadura, la Junta Patriótica, que tenía pertinencia, era correcto en ese momento participar de una alianza amplia contra la dictadura. El asunto es que la misma política que tenían antes del 58 la siguieron teniendo después. Lo que fue correcto en un momento pasó a ser totalmente incorrecto posteriormente. O sea, lo que puede ser una alianza contra una dictadura, si se convierte en una alianza para gobernar, ya es otra historia. Y lo que ellos han tenido, precisamente partiendo de ese lineamiento del Comintern de la Tercera Internacional Estalinista de 1935, es que hay que ayudar a la burguesía a gobernar. Y ahí es donde ya esas alianzas tienen un carácter totalmente reaccionario y que no le sirve a los trabajadores, le sirve a la burguesía. Es evidentemente claro que lo de las libertades democráticas es relativo. En el mismo proceso de la Revolución Rusa se vio eso. Las grandes conquistas, las grandes libertades que se alcanzaron con la caída del zarismo en febrero, después el mismo Kerensky y el mismo gobierno provisional las intentó liquidar. O sea, metieron presos a los bolcheviques, los perseguían, los acusaban de ser agentes del imperio, tal como haría ahorita el gobierno venezolano con cualquiera que se nos ponga por izquierda. Que traiga allá en Argentina. Bueno, sí, pero como anécdota
curiosa, que esta charla la hemos basado en un trabajo que hizo nuestra corriente internacional, una revista que se editó por los 100 años de la Revolución Rusa, con trabajos de Tercer Petit, Miguel Során, José Castillo, hay una también ahí. Y bueno, llegando a Venezuela, el CENIAT confiscaron esa revista porque la consideraban material desestabilizador y subversivo. Entonces, el gobierno que honra supuestamente de la revolución bolchevique, bueno, tiene que solamente se escucha esa perspectiva porque si escuchan otra ya puede resultar. Los funcionarios carcelarios que he estado hablando para el tema de recuperar las revistas, pero es que esos materiales escuarios, son las revistas escuarios en siglos. Escuario, es la revolución rusa. No entiendo, todos los socialismos. Sí. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. O sea, no vas a alcanzar un grado de libertad o de conquistas sociales que sean un punto de acuerdo para las clases en pugna, que la burguesía las acepte. Y uno va a decir, bueno, ya logramos un salario, logramos una conquista, etc. Y eso ahí se va a quedar. Eso va siempre a avanzar y retroceder de acuerdo con la lucha. Y en ese sentido también, digamos, se ratifica la importancia de tener una posición de independencia de clases. Como decía Adriana, el estigma de lo que fue una contrarrevolución, que nosotros lo describimos en esos términos, así como decimos, que octubre una revolución, todo el proceso posterior, luego de la muerte de Lenin, o incluso comenzando un poco antes, lo describimos como una contrarrevolución, la reversión de grandes conquistas, incluyendo las conquistas que tienen que ver con las libertades artísticas y políticas, la democracia de los trabajadores. Igualdad social no tiene nada que ver con regimentación social, con uniformidad, con que todos tenemos que caminar derechitos en fila, diciendo lo mismo, repitiendo como loros, un poco, bueno, como lo que uno ve cuando pone la televisión del TV o escucha Radio Nacional de Venezuela. Un poco de lorito, todos repitiendo lo mismo. Eso no tiene nada que ver con socialismo. Lo que se propone precisamente el socialismo es el logro de la verdadera individualidad, que solo puede desarrollarse libremente en un contexto donde no esté sujeto a todo lo que significa la protección de la miseria, digamos, todo lo que el capitalismo impide precisamente en términos del acceso tanto a los bienes materiales como a los bienes culturales para todos. Entonces, ese ámbito de la verdadera libertad, que solo es posible en un contexto de justicia, sin explotación y sin opresión, es lo que persigue el socialismo, es lo que fugazmente pudo vislumbrarse en la Rusia de octubre del 17 y por lo cual seguimos luchando. Es muy importante, además, como decía Miguel, en el sentido de que tengamos una referencia triunfante. Hasta ese momento, los referentes, digamos, históricos de Espartaco, de las rebeliones de esclavos, la Comuna de París, incluso la Revolución Haitiana, distintos levantamientos de los explotados y los oprimidos, siempre era bajo el signo de la derrota. Nosotros podemos hoy tener ese legado de una revolución, una lucha que tuvo un signo victorioso y que de su posterior reversión podemos sacar muchas lecciones, pero lo importante es eso, irnos con la idea de que es posible luchar por una sociedad distinta donde gobiernen los que siempre fueron explotados y oprimidos. Y bueno, ese es el mejor homenaje a los 100 años de la Revolución Rusa, seguir organizándonos y dando la pelea por las soluciones alternativas. Bueno, se aplaude.